Hola, bienvenidos a mi canal. Vamos a resolver circuitos, pero vamos a empezar con los circuitos en serie. En esta clase vamos a determinar las características principales o los elementos primordiales para poder resolver de una manera simple este tipo de circuitos. Y vamos a iniciar con los elementos que lo conforman, que es una fuente de voltaje, una pila que nos va a proporcionar un voltaje. Vamos a conectar una resistencia de esta forma, otra seguida de otra resistencia y seguida de otra resistencia, y así pueden ser muchas. Se le conoce en serie porque si te fijas va conectada una resistencia tras otra. Ahora bien, una situación principal y yo creo que característica de un circuito en serie es la corriente eléctrica. ¿Cómo se comporta una corriente eléctrica en un circuito en serie? Pues bueno, esta corriente eléctrica al atravesar una resistencia 1, al atravesar la resistencia 2 y al atravesar la resistencia 3, esta corriente eléctrica o carga eléctrica siempre va a ser la misma. O sea, el flujo de electrones va a ser el mismo en cada una de las resistencias. Por lo tanto, la corriente total va a ser igual a la corriente en la resistencia 1, igual a la corriente en la resistencia 2 e igual en la corriente en la resistencia 3 para un circuito en serie. Ahora vamos a ver también cómo se comporta el voltaje. Recordando aquí que la corriente eléctrica sale por este cable y miren, al atravesar un punto y salir del otro punto, la corriente eléctrica va a provocar un diferencial de potencial en esta resistencia, que es el voltaje en la resistencia 1. Lo mismo va a pasar para la resistencia 2, un voltaje en la resistencia 2 y un voltaje en la resistencia 3. Una característica importante es que cuando están conectadas las resistencias en serie, provocan una caída, una disminución en el voltaje de entrada. Esto quiere decir lo siguiente, que el voltaje total se le va a restar el voltaje de la resistencia 1 menos el voltaje de la resistencia 2 menos el voltaje de la resistencia 3 y nos va a dar como resultado igual a 0. Esto no quiere decir que se quede sin energía. Recuerda que siempre la corriente eléctrica va a estar alimentando de manera constante a nuestras tres resistencias. Ahora bien, estas tres caídas de voltaje, si las pasamos del otro lado de la igualdad, nos va a quedar de la siguiente manera, que el voltaje total va a ser igual al voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3. Hola, bienvenidos a mi canal y en esta clase vamos a determinar la forma de obtener las ecuaciones y las características principales para un circuito en paralelo. Entonces, primero vamos a ver los elementos que lo conforman. Tenemos aquí una fuente de poder, que puede ser una pila, el cual lo va a alimentar con un voltaje. Le conectamos aquí una resistencia en paralelo, se le llama así porque estas dos líneas están en paralelo. Luego le conectamos otra resistencia en paralelo, y luego otra resistencia en paralelo, y así sucesivamente. Este tipo de circuitos los podemos localizar en nuestro hogar de manera simple y sencilla. Por ejemplo, cuando tú vas a conectar tu plancha en el enchufe tiene dos ranuras. Esas dos ranuras sería este punto, y este haz de cuenta que sería tu plancha. O un refrigerador, un foco, o una licuadora, etcétera. Esto quiere decir que este tipo de circuitos se encuentra de manera común en nuestro hogar. Pero bueno, vamos a empezar primero por cómo se comporta la corriente en nuestro circuito en paralelo. Aquí tenemos la salida de nuestra corriente, sigue por este cable. A esta corriente la vamos a llamar corriente total, o sea que es la corriente inicial para alimentar a todo nuestro circuito en paralelo. Pero fíjate bien, cuando llega a este punto, si observas la corriente se va a repartir hacia la resistencia 1 y parte de la otra corriente se va a ir sobre la resistencia 2 y resistencia 3. A este punto donde se reparten esa corriente lo vamos a llamar nodo. Y lo vamos a señalar aquí por medio de un punto. Aquí abajo también puedes verificar que tenemos otro nodo, ya que se unen tres cables ahí. Entonces le vamos a poner otro punto. A esos dos nodos vamos a asignarle un nombre, una letra, por ejemplo. Vamos a ponerle a este punto nodo A y a este otro punto nodo B. Entonces, cuando nuestra corriente total llegue a este punto A o este nodo A, esa corriente, una parte de esa corriente se va a ir sobre la resistencia 1, la cual vamos a llamar corriente en la resistencia 1.
La otra parte de la corriente va a llegar a este punto. Si observas, va a volver a pasar lo mismo, se va a repartir esta corriente y a este punto lo vamos a llamar también un nodo. Acá abajo también tenemos otro nodo y le vamos a asignar un nombre. Vamos a seguir el abecedario. Sería la letra C, el nodo C y el nodo D. Bueno, esta corriente al llegar a este punto, parte de ella se va a ir sobre la resistencia 2, la cual la vamos a llamar corriente en la resistencia 2. Y también la otra parte, si observas ya no hay ningún nodo, entonces así como va la corriente, va a atravesar a la resistencia 3 y le vamos a llamar corriente en la resistencia 3. Si observas entonces, esta corriente, vamos a ubicarnos ahorita en esta, cuando llegó al nodo C, se va a repartir entre estas dos. Quiere decir que si nos regresáramos, sería la suma de estas dos corrientes, sería esta corriente que estoy señalando. Entonces la suma de la corriente de la resistencia 2 más la suma de la corriente de la resistencia R3 sería esta flecha. Y esta corriente, al sumarse con la de la corriente de la resistencia 1, al sumarse estas dos, nos daría entonces la corriente total. Para concluir, quiere decir que la suma de las corrientes de las resistencias nos va a dar como resultado la corriente total. Y aquí ya tenemos nuestra primera ecuación. Ahora, vamos a ver cómo se comporta el voltaje en un circuito en paralelo. Aquí tenemos nuestra fuente de poder. Esta, recuerden ustedes que va a pasar aquí la corriente. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que cuando llegue a este punto, esta corriente va a atravesar esta resistencia hasta salir en otro punto? Y a esto se le conoce como diferencial de potencial o el voltaje en la resistencia 1. Otra situación que se observa de inmediato es que no tenemos aquí resistencias en serie. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que cuando hay una resistencia en serie va a existir una caída de voltaje? O sea, se le tendría que restar al voltaje total. Pero como no tenemos resistencias en serie aquí, quiere decir que el voltaje total va a ser exactamente igual al voltaje en la resistencia 1. Y lo mismo, como no hay resistencias aquí en serie, y lo mismo para la resistencia 2, vamos a tener un voltaje en la resistencia 2 que va a ser igual al voltaje total, y lo mismo para la resistencia 3, vamos a tener un voltaje en la resistencia 3 que va a ser igual al voltaje total. Por lo tanto, concluimos que el voltaje de alimentación es igual al voltaje de las resistencias en paralelo, quedando la siguiente expresión.